Verdades bíblicas. Un espacio para la reflexión, el estudio y aprendizaje de la multiforme sabiduría de Dios a través de la Biblia. Con ustedes, Germán Centeno. Amigos de Verdades Bíblicas, sean todos bienvenidos. Hemos tenido la oportunidad de estudiar en varias ocasiones acerca de la ley del diezmo y hemos aprendido que esa ley fue abolida y que los cristianos no deben ni pueden practicarlo porque sería pecado. Así que partiendo del hecho que sabemos que el diezmo no es ley para nosotros, que fue abolido, abordaremos nuestro tema para hoy, el diezmo de Abraham. Particularmente nos referiremos al argumento popular entre las varias denominaciones que practican el diezmo cuando uno les dice el diezmo pertenecía a la ley que quedó abolida en la cruz. Muchos inmediatamente responden, pero Abraham diezmó antes de la ley y nosotros por lo tanto debemos dar el diezmo de Abraham en la iglesia. Este sutil argumento es sin lugar a dudas la mejor respuesta que los defensores de la práctica del diezmo moderno tienen para replicar a la verdad de la Biblia. El diezmo moderno no está autorizado en las Escrituras. Observemos los textos bíblicos del Nuevo Testamento que hablan del diezmo de Abraham y que los defensores de esa práctica usan como argumento para defender su creencia. Hebreos capítulo 7, versículo 4 dice: considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. También Gálatas capítulo 3, verso 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y Juan 8, 39 dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. La idea que tratan de proponer los maestros del diezmo de Abraham viene quedando más o menos así. Primero, Abraham diezmó siendo el padre de la fe. Y segundo, Abraham vivió antes de la ley de Moisés. En tercer lugar, dicen que Pablo enseñó que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y en cuarto lugar, Jesús dijo que si queremos ser hijos de Abraham, deberíamos hacer las obras de Abraham. Por lo tanto, los cristianos deben practicar el diezmo, pero no el de la ley de Moisés que quedó abolida, sino el de Abraham. Con esto aparentemente la práctica que ellos llaman diezmo pareciera tener autoridad en la Escritura, pero les invito, mis amigos, a que examinemos y refutemos esta falsa doctrina. Primero, los defensores del diezmo moderno dicen que Abraham diezmó para prosperar y volverse rico. Una de las cosas que suelen enseñar los maestros del diezmo de Abraham es que se debe diezmar para que la iglesia sea prosperada, que si no diezmamos habrá pobreza y escasez, que no recibiremos ninguna bendición de Dios, que tendremos una vida llena de maldición. Alegan que uno debe diezmar como diezmó Abraham. Dicen, debes diezmar por fe. Al mismo tiempo admiten que el diezmo que fue abolido fue el de la ley de Moisés, pero que el diezmo de Abraham es uno que la iglesia sí debe practicar para que sea prosperada y bendecida. Y luego no dudarán en decirte que Abraham fue bendecido gracias a que practicaba el diezmo. Pero mis queridos amigos, eso no es verdad. Lo que los maestros del diezmo no te dicen es que Abraham, antes de diezmar, según la Biblia, ya era bastante rico y prosperado. Génesis 13, del 1 al 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Note que esto se dice en el capítulo 13 de Génesis, y no es sino hasta el capítulo 14 donde encontramos la historia del diezmo de Abraham. Así que tenemos en la Biblia un panorama muy diferente al que nos proponen los defensores del diezmo. Mientras ellos dicen que Abraham diezmó para prosperar, la Biblia dice que Abraham era próspero mucho antes de diezmar. Abraham no necesitó diezmar para ser prosperado ni bendecido por Dios, mi estimado amigo y oyente. A Abraham le fue suficiente su fe,
su fidelidad a Dios, porque Dios bendice y prospera a todos los que le temen sin la necesidad de tener que practicar el diezmo que imponen hoy día las denominaciones. Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En segundo lugar, los defensores del diezmo moderno te dicen que Abraham vivió antes de la ley y que el diezmo que se abolió fue el de Moisés, no el de Abraham. Este suele ser el principal argumento de los maestros del diezmo de Abraham. Se aferran de que fue practicado antes de la ley. Dicen que Moisés vivió aproximadamente 500 años después de Abraham y que la ley que fue abolida fue la de Moisés, y por lo tanto los cristianos debemos practicar no el diezmo de Moisés, sino el diezmo de Abraham, porque este diezmo es el diezmo de la gracia. Un diezmo que nunca fue abolido según ellos. El problema de los defensores del diezmo de Abraham es que ellos no son consecuentes con lo que enseñan. Oído, ellos enseñan ese argumento hasta cuando les conviene. Una pregunta para ellos sería, ¿fue el diezmo lo único que practicó Abraham? Cuando miramos todo lo que Abraham hizo antes de venir la ley de Moisés, los defensores del diezmo comienzan a quedar perplejos y su argumento comienza a desmoronarse por completo. Primero, Abraham ofreció holocaustos antes de la ley de Moisés. Génesis 22:13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y segundo, Abraham se circuncidó antes de la ley de Moisés. Génesis 17 del 23 al 24. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Entonces, como el argumento de los maestros del diezmo de Abraham es que debemos practicar lo que hizo Abraham porque lo hizo antes de ser dada la ley de Moisés, ¿será que debemos ofrecer holocaustos y circuncidarnos también? Todas estas cosas las practicó Abraham antes de la ley de Moisés también, pero curiosamente esto no lo exigen, sino solamente el diezmo. Qué conveniente, ¿no? Si los maestros del diezmo responden que no tenemos que practicar los sacrificios de animales ni la circuncisión, aunque Abraham lo hubiera hecho, entonces la respuesta obvia es que tampoco tenemos que diezmar, aunque Abraham lo hubiera hecho. En tercer lugar, los maestros del diezmo no han entendido que Génesis es un libro de la ley. Lo que ignoran los defensores del diezmo de Abraham es que esa práctica no la podemos seguir nosotros los cristianos porque sencillamente, aunque la historia de Abraham tuvo lugar antes de venir la ley mosaica, esa historia se encuentra en el libro del Génesis y este es un libro de la ley porque lo escribió Moisés. Gálatas capítulo 4, del 21 al 22 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Si notamos bien, Pablo está diciendo clarito que en la ley está escrita la historia de que Abraham tuvo dos hijos. La pregunta sería, ¿qué libro de la ley dice eso? El único es el Génesis. Por lo tanto, aunque la historia de Abraham es una que pasó antes de la ley, esa historia no debe ser tenida en cuenta para que nosotros lo guardemos como mandamiento, pues ella está escrita en un libro de la ley, el libro del Génesis. Observemos que en la misma carta a los Gálatas es donde se dice que no podemos guardar ningún mandamiento de la ley de Moisés. Gálatas 2:16 dice,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas capítulo 5, verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Para concluir, podemos decir que los cristianos no debemos practicar el diezmo, así Abraham, el padre de la fe, lo hubiera hecho. Por cierto, no lo hizo cada día, ni cada semana, ni mensualmente, ni anualmente, sino solamente una vez en su vida, pues en el Génesis no encontramos registro alguno de que Abraham hubiera continuado diezmando como lo hacen creer los maestros del diezmo moderno. Lamentablemente, todas las denominaciones que practican el diezmo están en ese error, como dijo Pablo a los Gálatas, están bajo maldición. Así los maestros del diezmo te hagan creer y te sugestionen que el diezmo es para bendición. La Biblia dice todo lo contrario. Los que practican el diezmo moderno, tomando como premisa que el Antiguo Testamento lo estipula, están fuera de la gracia de Dios según la Biblia misma. Porque Él ya dijo que la salvación no es por la ley de Moisés, sino por el Evangelio. Romanos capítulo 1 del 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y si nosotros andamos fielmente conforme a ese Evangelio, seremos bendecidos y prosperados sin necesidad de diezmar. Juan dijo en su tercera carta, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Así que, amigo o amiga, andar en la verdad de Dios es suficiente razón para que el Señor nos dé sus bendiciones. Amigos y hermanos, esto ha sido Verdades Bíblicas. Y recuerde que nuestro tema de hoy ha sido titulado El diezmo de Abraham. El Señor les bendiga enormemente. Hemos presentado Verdades Bíblicas. Puedes contactarnos a la dirección que aparece en pantalla. No olvides suscribirte.